Vengo hace por lo menos 6 meses luchando con esta palabra. Pero Dios puso en mi corazón el cuándo. Así que, si trajo su Biblia, y si por ahí trajo alguna anotador, a veces es bueno. Es bueno para repasar. Y si no lo trajo, bueno, comparte con el que está al lado suyo. No sé si lo van a poner por ahí el texto. Es algo curioso el tema que le puse, pero Dios sabe que mi corazón quiere ser usado por Él. Busque tercera carta de Juan. Tercera de Juan. Le voy a dar tiempo para que la encuentre. Dios te bendiga, Marcelo. Tercera de Juan. ¿Sabe? El título es Diótrefes. ¿Escuchó? Diótrefes sentado en las primeras filas de la iglesia. ¿Qué pasó, pastor, ahí? Control, tercera de Juan, versículo 9. Póngase de pie si tan amable. Diótrefes sentado en las primeras filas de la iglesia. En control, ahí, versículo 9, tercera de Juan, dice: yo he escrito a la iglesia. ¿Está ahí? Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Punto. El 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Oramos. Señor, te damos gracias por este precioso domingo. Gracias, Señor, porque tenemos este tiempo que es para ti, Señor. Este tiempo, Señor, de culto a ti, porque tú eres, Señor, el centro, Señor, de nuestros pensamientos. Tú eres a quien alabamos, tú eres a quien le cantamos. Hemos cantado, Señor, hemos visto, Señor, desde el comienzo de la porción de tu palabra, con la palabra ahí con Pedro, Señor, y las alabanzas que hablan de tu amor, de tu soberanía, de aquellas promesas que tienes para nosotros, Señor, promesas, Señor, de gloria. Hemos transitado muchas actividades, Señor, de ocasiones de alabarte. Nuestras vidas han venido dispuestas solamente a alabarte, sino que ahora queremos recibir de parte tuya. Para eso oramos, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos a recibir de tu palabra en nuestro corazón. Tú conoces, Señor, cómo hemos venido. Tú sabes, Padre, que tenemos diferentes situaciones. Pero en esta hora pedimos que nada nos aturda, sino que tu palabra, como espada de doble filo, Señor, penetre lo más profundo de nuestra alma y nuestro corazón, construyendo, edificando con amor, como tú lo haces. Señor, y mis palabras, Señor, humanas que usaré quizá, seguramente, se desvanezcan. Mi figura e imagen, Señor, sea escondida detrás de tu cruz y tú seas el soberano que se muestre a través de tu gloria. Amén. Y amén. Tome su asiento, hermano. Diótrefes sentado en la silla o en las primeras bancas de la iglesia. ¿Quién era este Diótrefes? Bueno, en realidad no quiero hablar de Diótrefes. Diótrefes, este hombre alimentado por el dios Zeus, significa su nombre. Zeus era el dios de los dioses para los griegos. Y este Diótrefes tenía una característica que de ahí quiero comenzar para atravesar primero lo que Dios atravesó en mi corazón. Leemos nuevamente el versículo 9, dice: yo he escrito a la iglesia, Juan, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes. Usted no va a poner Diótrefes a su hijo un día, ¿no? No.
Bueno, Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. El verso 10 dice, da características como: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando. Es decir, en otras palabras, Juan lo que dice es: si voy, les voy a contar en griego se lo digo, pavadas que dice, las pavadas que dice, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y sigue: y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Escuche lo que dice la palabra. Lea la palabra. Dice: no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe. ¿Y qué pasa? ¿Qué más hace? Los expulsa de la iglesia. Diótrefes es uno de los primeros tipos del mover del anticristianismo en la iglesia primitiva. ¿Difícil? Diótrefes es uno de los primeros vestigios que tenemos en la Biblia del anticristianismo, los anticristos. No te voy a decir qué es eso. Es lo que pasaba con Diótrefes. Diótrefes estaba en la iglesia, estaba en una iglesia, quizá como esta, y ¿qué hacía? Parloteaba, dice, ¿no? Dice la palabra, que él decía cosas que parecía que venían de parte de Dios y no eran de Dios. Pero él tenía oportunidad de decirla, como tomar un micrófono y hablar, o como exponer, y él abría quizá su boca o los rollos o la palabra y hablaba y decía cosas como si fueran de Dios, y así todo, prohibía cosas. Y ese es el espíritu del anticristo que empezaba a carcomer las iglesias. No es de ahora. No es de ahora. Es la realidad de la oposición, comienza a verse en los primeros años de la iglesia. Juan, quien escribe esta carta, es el mismo apóstol, el más joven de ellos, que muere en la isla de Patmos escribiendo el Apocalipsis, que también vamos a hablar del Apocalipsis. Así que atese bien el cinturón, porque hoy no vamos a leer solamente Juan 3:16. Así que tenemos que hablar del anticristo dentro y fuera de la iglesia. Yo no voy a exaltar al anticristo, porque el anticristo como sujeto aún no está, pero vendrá. Quiero invitarlo a Primera de Juan, ahí cerquita, Primera de Juan, y vamos a ver un sistema que él está usando desde la antigüedad, y dice la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Fíjese. Dice, ¿está ahí? Dice: hijitos, ya es el último tiempo. ¿Cuándo lo está escribiendo Juan? Casi por el año 90. Cristo está ya en la presencia de Dios, Jesús. Y Juan está escribiendo acerca de lo que estaba ocurriendo en ese tiempo, en el mismo tiempo que Diótrefes. Entonces él dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo, sujeto, una persona, que el anticristo, dice, viene, así ahora han surgido muchos anticristitos. Así dice la Biblia ahí. Así han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué conocemos que es el último tiempo? Porque hay muchos que se han levantado desde la época de Juan, rechazando la obra de Cristo. Y hoy estamos en esos tiempos. Estamos en los tiempos en que el anticristo es una persona que vendrá, y quiero que preste atención porque es un dilema, y no se habla mucho en las iglesias de cuándo vendrá el anticristo, quién es la bestia, quién es la segunda bestia. Y no hablo de las bestias porque somos bestias algunos, ¿no? Es la bestia de la Biblia. Y para predicar es muy difícil, así que tiene que tomar concentración. No se dispersen. Y quiero atravesar por todos los pasajes que tengo acá. Entonces el anticristo vendrá, solamente vendrá cuando la iglesia ya no esté en la tierra.
La iglesia de Cristo no va a estar en la tierra cuando venga el anticristo. El anticristo será un sujeto, una persona. Y lo voy a llevar hasta el punto de decirle con la Biblia que el anticristo va a ser homosexual. Y vamos a ver, 1 Juan capítulo 4, versículo 1 dice, ¿está cerquita? Si vuela una mosca, se pierde. Dice, amados, no creáis a todo, ¿qué dice su Biblia? A todo espíritu. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. No está hablando ahí de cómo agarré, como yo hoy al mediodía bajé mientras que hacía el sermón y le dije, tengo que picar algo, ¿vale? Comí un poquito de salsa, agarré un pedazo de pan y mojé la salsa y comí. Eso no es probar, es sopesar. Lo que quiere decir ahí la palabra es que nosotros tenemos la capacidad, mediante la Escritura, de poder discernir personas, no son espíritus, nosotros no podemos discernir espíritus. Somos carne y hueso, vos y yo, hasta ahora, ¿no? Algunos tenemos carne y cuerpo. Y acá lo que dice la palabra, dice, amados, no creáis. El creer, ¿a qué? ¿Qué espíritu? Miren la Biblia. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Si son de Dios, condicional. Un condicional, si son de Dios, probarlo a ver si es rico, no. Probarlo a ver si te prospera, no. Probarlo a ver si te sana, no. Probarlo si son de Dios. ¿Cómo voy a probarlo si son de Dios? Dice la Biblia acá. Porque muchos falsos profetas ya han salido por el mundo, pero caray, hace poquito había muerto el Señor. ¿Cómo es que ya hay anticristo? ¿Ya hay falsos profetas? Sí, hermano, no es de ahora. No es novedad. No es de ahora. Y todo esto, todo lo que nacía allá con Juan, casi terminando con el ciclo de la Biblia, porque la Biblia se terminó con Apocalipsis, hermano, no hay otro libro. Por más que otros digan que hay otros libros, no hay otro libro, sino que la palabra de Dios, la Biblia, ya se terminaba casi con la vida de Juan allá. Todo lo demás es humanismo. Todo lo demás que le agreguemos es humanismo. Y todo sistema filosófico, escúcheme bien, todo sistema filosófico es anticristiano. Y a mí me gusta la filosofía en lo personal, y quizás a usted también. Y todo sistema filosófico de la época de Jesús, que era antes de Jesús, basado en Platón y Aristóteles, para alguno que lo conoció, si no lo conoció, se lo presento. Todo el sistema aristoteliano, que hoy las universidades están plagadas, es humanismo puro, eso es anticristiano. Eso es anticristo. Ahora, pastor, eso está en el otro lado, no está en la iglesia. Vamos a ver lo que dice la Biblia. La teoría de la evolución, la teoría darwiniana de que nosotros descendemos del mono, como alguna vez hemos dicho, no, algunos son más o menos parecidos a los monos, pero no son monos. No somos monos, ni monitos, ni chimpancé. La teoría de la evolución, el humanismo, el ser humano y el yoga. No, yo gasto mucho, yo gano mucho. No, el yoga. El yoga, el ser interior, tu centro, buscar tu punto de equilibrio. Manzana verde. Hermano, eso es puro humanismo, traído del hinduismo. Y se ha metido dentro de la iglesia. ¿Cómo te sentiste? Tenés que encontrarte con vos mismo. La sanidad interior. Sanidad interior. Vení que tenemos que hacer sanidad interior. Hace 20 años que conocí al Señor, sanidad interior. ¿Qué? Te tenés que convertir al Señor si vos todavía estás en pecado. ¿Qué sanidad interior me hablas? El Espíritu Santo te convierte en el mismo momento que vos aceptaste a Cristo en tu corazón en salvo. ¿Qué sanidad interior es todo eso? Es verso, es marketing. ¿Saben qué es eso? Es para vender libros. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y ella es la que puede sanar los corazones. No un libro de Peter Wagner, ni tampoco las 21 leyes de Maxwell. No sirven ni las 4 llaves para la felicidad y el éxito. No, hermano, el anticristiano se ha metido dentro de las iglesias. Y todo sistema religioso, escúchame bien, todo sistema religioso del mundo es anticristiano. Y ahí viene cagado. Hoy viene cagado. El Islam,
el judaísmo, el catolicismo son anticristianos. Y de esto que digo, vamos a tener consecuencias pronto en nuestro país. Son anticristo. Y dentro del budismo no creen en Jesús. Dentro del catolicismo no creen en Jesús. Algunos de ustedes no sé si ven por internet, pero en la dieta que tuvieron el año pasado, ahí con nuestro argentinito que está ahí en el Vaticano, en esa alabanza que elevaron, lo que captamos algo de lo que escuchamos, y no fue italiano. Hablaban de Lucero, de Lucifer, alababan a Lucifer en latín. En latín estaban cantando todos, amén, y el pobre que lo pusieron ahí adelante, le habían dado para que él en la dieta esté dando esa alabanza que le hacen, no tocan una pandereta. Y todos, amén, y el Papa levantando lo que ni conoce casi. Y dice, y búsquenlo en internet, y dice Lucifer, escúcheme lo que le digo, y dice Lucifer, fue un escándalo, fue una artimaña Illuminati. Lo que no saben de esto no es una linterna, Illuminati, dentro de las iglesias, dentro del catolicismo, el anticristianismo. El anticristianismo no solo está en la iglesia católica, está dentro de las iglesias protestantes también. Dentro de las iglesias protestantes. Testigos de Jehová son más anticristianos aún, no creen a Cristo. No creen. Jesús es un profeta más. Los mormones. Hermanos, estamos plagados de eso. No tenemos que ir a buscar allá a la India, que las vacas, nosotros estamos muertos con las vacas, hacemos un asado por lo menos por mes algunos. ¿No? La vaca no, se mueren de hambre, pero la vaca no se toca. Las de vaca que tienen ahí. Entonces, hoy tenemos hasta un Dios Madre. Si faltaba alguien, tenemos Dios Madre. Una china que se hace decir, ¿qué Dios Madre? Anticristianismo, por todos lados. Y consumimos eso. No, pero yo no, esas cosas las sé identificar. Sí, sabemos identificar esas, pero hay otras que no. ¿Sabe qué? Todo culto que no te lleva a Jesús y a la cruz está en contra, y por ende son espíritus del anticristo. Todas las cosas que no te lleven a Jesús y a la cruz no son de Cristo y son el espíritu del anticristo. ¿Escuchaste? Todo sistema que vos escuches, toda persona que vos veas, todos los libros que vos leas y que no tenga a Cristo como el sujeto principal de ese mensaje, es anticristiano, es anticristo. Y ese es el espíritu del anticristo. El sistema económico, hermano. El sistema económico, yo me acuerdo la primera vez que viajé a Alemania, fue el año 99, existía todavía el marco alemán. Existía el florín, existía cada una de sus monedas con sus países. Hasta que comenzó la globalización. Usted conoce. Gracias a la globalización, todos empezaron, ¿sabes qué pasó en Europa? Se empezaron a morir de hambre. Los únicos que tienen hoy el superávit o el PBI más grande es Alemania y Austria. Algunos quedaron fuera del mercado común europeo. Pero cuando está del otro lado del charco, ¿qué me habla? Sí, el Mercosur y la balanza comercial con Brasil. Eso es globalización, hermano. ¿Eso sabe qué es? Eso es anticristiano. Y usted va a decir, ¿eso es qué me toca? Fíjate vos en qué te toca. Fíjate la economía. Va a controlar todo. ¿Sabe qué? Al final, el espíritu del anticristo, a través del tema central del evangelio de la prosperidad, es anticristiano. El evangelio que se predica de la prosperidad y que hoy lo único que hacen es sacarle plata a la gente, eso es del diablo, es del mismo infierno, es anticristo. Ese es el espíritu del anticristo. Porque si vos querés ganarte el cielo con lo que vos traes en los bolsillos, olvídate, porque Dios quiere tu corazón. No quiere nada de vos. No quiere las basuras que podemos tener en este mundo.
no quiere, Él no necesita nada de nosotros. Vos y yo necesitamos al Señor. Pero sin embargo nosotros, ¿qué hacemos? No, nos sentimos bien dando. Y no, tiene que ser con sacrificio, te mandan por ahí. No, lo tenés que sentir que no pagás la luz. ¿Sabés qué? Si vos no pagás la luz, no pagás las cosas, no sos testimonio. Y si no sos testimonio, no podés ser luz. Y si no podés ser luz, bueno, te cortan la luz. Pero hermano, estamos plagados de mensajes anticristianos despacito, con gotero, y que nos van inyectando dentro de las arcas de este hombre, Diótrefes, que se sienta en la primera banca de la iglesia. Sin querer, no lo vemos. Pero él empieza despacito, como la canción. Despacito, ¿vio? Despacito, así entra. No la conocen, ven. Vos vale, no vale, por favor. Hermano, le voy a invitar a que busque 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a ver la persona del anticristo. Vamos a aclarar este punto ya, rápidamente. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Él tiene ahí, dice: nadie os engañe en ninguna manera. Hermano, le está hablando a usted y a mí el Señor. Que nadie te engañe. A los chicos, cuando son chicos, los engañamos con el ratón Pérez, ¿no? Y no se rasgue la vestidura, hermano, no sea religioso. Eso no lo va a llevar al infierno. Otra cosa peor te van a llevar al infierno. Te engañamos, esa parte de engaño es un engaño, una ilusión, ¿no? Pero este engaño que habla la Biblia es otro. No tenemos que ser engañados en la fe, que dice el versículo 3. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Opa? La apostasía. Hermano, la apostasía es porque alguien en algún momento, ¿sabe qué es apostasía? Se lo explico. Alguien en algún momento creyó en la cruz, creyó en el mensaje del Evangelio y apostató. Es decir, repudió, no le dio el valor que tiene la cruz y ahora predica otra manzana, predica otras palabrerías. Eso es lo que dice acá. Vamos de nuevo a lo que dice la Biblia. Dice, nadie se engañe de ninguna manera. De ninguna manera. ¿De qué manera? Por Facebook, por los medios, YouTube, por la radio, por la televisión, por el enlace, por lo que quieras, por los púlpitos. Nadie te engañe. Ni porque te presente chapas, ni títulos. Que no te engañe nadie. Eso lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Este sujeto, todavía no vino. Tranquilo, todavía no vino. Si viene este sujeto, me mandás un WhatsApp porque yo no voy a estar. Porque ese sujeto va a venir cuando venga la tribulación y la iglesia va a ser raptada antes. ¿Sí? Este sujeto. Entonces es bueno identificar que este hombre de perdición, que significa una persona de destrucción, va a venir a destruir la fe. La fe se destruye muy fácil, muy fácil. Si vos te apartás de la verdad que está en su palabra, tu fe es destruida. Porque ¿dónde te agarrás? ¿De qué te agarrás? ¿De los sentimientos, de las emociones de una persona? No te podés agarrar de una persona, no te podés agarrar de un pastor. Los pastores te van a fallar, yo te voy a fallar, el hermano, pero Dios nunca te falla, nunca te va a fallar. Pero si vos no te agarrás de Él, que tus raíces tomen esa fuerza y la dinámica de Dios en su palabra, nadie te va a mover. No importa quién venga, no importa quién te lo diga, aunque sea un ángel, sea anatema. Dice su palabra. Pero también dice el versículo 8. Ahí cerquita. Versículo 8. ¿Lo tiene? Dice, y a él, a su vez, y entonces se manifestará aquel que inicuo, a quien el Señor matará. El Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Sabe qué es un inicuo? Una persona que no tiene ley, no tiene leyes, nada lo rige.
nada, no es regido por la ley de la palabra. Escuche bien, vendrá aquel inicuo. Estamos hablando de una persona, una persona con cabeza, dos brazos, dos piernas. Esa persona. Esa es una persona que va a venir. Ese es el anticristo. Estoy hablando de la persona y ese texto habla de esa persona cuando va a venir. Esa persona va a tener esto primero. Que él dice, y entonces se manifestará este inicuo, esta persona que no tiene ley, que no te va a hablar con la palabra, la va a tergiversar la palabra. Sigue la Biblia diciendo, a quien el Señor matará ¿con qué? Con la palabra. Lo que pasa es que la Biblia dice otra cosa ahí. Dice con el espíritu de su boca. Y el espíritu de su boca es con la palabra. Él destruirá con la palabra. Y eso va a ser en la tribulación. Bien. Este hombre, en el versículo 4 que no leímos, se va a oponer. Diótrefes, no se olvide de Diótrefes, que se oponía. Versículo 4 dice, lo tiene, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama ¿qué? Lea su Biblia. Todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, este sujeto todavía no vino. Entonces, para poder poner los frascos donde van, este sujeto todavía no vino. Pero le están haciendo el pavimento. Le están haciendo el pavimento para que aterrice. ¿Quiénes? Muchos. Muchos están preparando el pavimento para que este hombre aterrice. Y ese hombre se va a levantar. ¿Y sabe qué? No va a ser ese hombre que muchos tenemos en la cabeza. Ese anticristo no va a ser el anticristo que se va a presentar hoy, hasta antes que venga Jesús a buscar a la iglesia. No se va a presentar y te va a venir con la cola, esa cola todo rojo, con los cuernos, haciéndote así, pecado, Cristian. No va a hablar así. Él no habla así. ¿Dónde ve en la Biblia que él es así? Es en la película. Es un Walking Dead. Sí, eso es el oscurantismo. ¿Sabe qué es eso? No es una curita. Es del año 500 al 1500. En el oscurantismo, donde tenían que poner así, taparle la boca a aquellos que querían hablar la palabra. ¿Y sabe qué? Eran quemados, eran lanzados a los leones. En el oscurantismo, lo único que podían hacer era expresar mediante los dibujos la maldad y la bondad. Entonces, en una época de ese oscurantismo, una persona allá, por el año 700, pintó en la plaza creo que fue en Luxemburgo. Pintó esa imagen de la maldad y la representó de esa forma, con el tridente y todo eso. No recuerdo su nombre ahora, no es relevante. Pero no es ese, que no podían hablar, entonces tenían que representarlo mediante el arte. Eso no podían dejar de hacer. Entonces representaban a Jesús, y representaban al mal, y representaban mediante el arte. El arte no está. En el Edén no se manifestó de esa forma, ¿no? En el Edén le dijo, Eva, ¿qué haces por acá? Estoy paseando. Mira vos, por acá no te dijo que Dios que no tenías que andar. Sí, pero... pero... ¿Por qué no podés comer? Sí, la charla fue amena. ¿O no? O ya, se asustó porque vio el lobo, vio el chupacabra. No vio eso. Eso es Hollywood. ¿Y sabe qué? Sáquese, desmitifíquese de su cabeza. El diablo no se le va a parecer así. El diablo va a susurrarte. ¿Qué tal tu compañía de trabajo? Soy casado. ¿No? ¿Qué tal si vos mirás un poquito de internet? No va a venir un demonio y te va a decir, pecado. Eso es la película. Es tan fácil que el cristiano caiga que no necesita ni un demonio. No necesita. Y hoy nosotros creemos que sí. Estamos de alguna manera entendiendo mal cómo trabaja el enemigo. ¿Sabe qué? Él fue formado. Era brillante.
Usted puede leer en su casa Ezequiel 28, capítulo 35 de Isaías, puede leer lo que él era. Estoy hablando de Lucero, Lucifer. Él era majestuoso, era súper inteligente, de tal forma que también los ángeles fueron creados con la capacidad de elegir, y pudieron elegir, escúcheme lo que digo, pudieron elegir un tercio ir con él, y cayeron. Y fue una decisión eterna. Escuchen, una decisión eterna, porque ya los ángeles que están allá con el Señor no pueden tener esa lección, porque están cara a cara con el Señor todo el tiempo. Y sin embargo, ellos cayeron, estando en la presencia de Dios. Él tenía tal artimaña que el primer pecado no se cometió en la tierra, sino se cometió en el cielo. ¿Y sabe cómo? Como Dios 3 veces. De la misma forma, haciendo lo mismo. El pecado, la mecánica del pecado no cambia. El pecado es el mismo, queriendo hacer las cosas como yo quiero y no como Dios quiere. Y allá en el cielo, Dios también le dio la capacidad a los ángeles de decidir. Sin embargo, estaban directamente en la presencia de Dios, y así todo le obedecieron a Lucero, y cayó con un tercio a la tierra. Acto seguido cae el hombre y la mujer. El hombre por pollerudo. Nada, chiste. Entonces, este ser humano traerá una solución a todo el problema mundial. Y todo esto, algunos salen a decir cualquier cosa. Él va a traer una solución. Y hay una solución que necesita el mundo entero. Por ejemplo, si usted piensa en China, si usted piensa en otros países, y como Europa y Estados Unidos, y nosotros, Sudamérica, el factor en que nos une en común a todos es la inseguridad. Escúcheme bien, es la inseguridad. Es el antónimo de seguridad. Y seguridad significa fe. Fe es seguridad. Fíjese usted que la inseguridad en el mundo todo, una bomba por allá, el chino que de vez en cuando juega con los botones y tira petardo, todos están en guerra por Libia, esas zonas. ¿Sabe qué es el factor común en todos los países? Casi todos los países del mundo, la inseguridad. Y viene uno y se levanta y vamos a votarlo a este porque trae seguridad. Y va a bala, todo el mundo, bala. No es bala el tema, está en la Biblia. Está en la Biblia. Y hay muchos cristianos que hoy por hoy, hasta en nuestra Argentina querida, quieren salir a ayudarle al Señor a cambiar un poco lo que la profecía dice, y la palabra de Dios se va a cumplir por más que suba quien suba. Escúcheme bien, nosotros tenemos que estar sujetos a la autoridad que sea, pero por encima de esa autoridad está Dios. Está Dios por encima de esa autoridad. Y su palabra, quien esté en el trono del gobierno, se va a cumplir. Y Dios va a usar, tanto sea en el Vaticano, como en Argentina, como en Europa, como en Estados Unidos, esas personas para que se cumpla su palabra. Así va a ser, nos guste o no nos guste. Entonces el sistema económico necesita de que alguien se levante y que diga paz y seguridad. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, está ahí, 5.1, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, y ahí se acuerda, ¿no? Vendrá como un ladrón en la noche, que cuando digan paz y qué, paz y seguridad, cuando digan paz y seguridad, ¿sabe qué? Hay muchos que hoy regalan paz, hay muchos que hoy están haciendo el trabajo de la paz, queriendo hacer el trabajo de la paz, y no va a haber paz. ¿Qué estás predicando? ¿Qué mala onda, pastor? No va a haber paz. Según la Biblia, los que tenemos paz en nuestro corazón somos nosotros, que tenemos garantía, que no vamos a tener, nada nos va a afectar nuestra salvación, porque hay garantía de que somos salvos. No importa lo que pase, que venga meteorito, 10 meteoritos, la tercera guerra mundial, tenemos paz en nuestro corazón. Pero la paz que el mundo da, dijo Jesús, no es la que yo les doy. Y ahí dice la Biblia que cuando digan paz y seguridad, ¿qué dice? Entonces, y solo entonces vendrá, ¿qué cosa?
una destrucción repentina. Dice, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La globalización es el pavimento, le puse acá, que es la preparación para el aterrizaje del anticristo. Y hoy la globalización está en eso, y está trabajando muy bien. Una de las cosas que va a hacer, y quien lo está haciendo, es tener un solo pensamiento. Pensamiento único sobre el aborto en el mundo. Un pensamiento único sobre la eutanasia. ¿Sabe lo que es la eutanasia? Apagar el respirador. O una persona que no tiene una solución. El matrimonio igualitario. Las drogas, el lesbianismo, la zoofilia, la pedofilia, la geografía, la pornografía, los juegos, etcétera, etcétera. Juegos, ¿no? Juegos de todo tipo. Hay juegos que están prohibidos en ciertos países. Pero toda esta unicidad, esa unicidad, la va a lograr. Y la está logrando. Pero no está el anticristo todavía. ¿Quién lo está haciendo? Los anticristitos. Está logrando esta mentalidad. Que el día de mañana, en Argentina, pongan una ley que nosotros tenemos que casar a personas del mismo sexo. Y sabe que si no lo hacemos, vamos a ir a la cárcel. Y sabe que ahí se van a ver, como dice el pasaje bíblico, en la cancha se ven los picos. No dice eso. La unicidad del sistema religioso también, hermano, va a ser un ecumenismo. ¿Cuántos de ustedes lo vieron? Tanto el Papa, como el budismo, como los judíos, como los cristianos. ¿Ah? ¿Cuántos vieron? Cristianos sin dar nombres, muy conocidos por nosotros, por ustedes, dándole la mano al Papa. ¿Eso sabe qué es? Ecumenismo, te guste o no te guste. El zapato que apriete, apriete. Eso es ecumenismo. ¿Y eso qué es? Es la antesala al anticristo. Dale la mano a otro y vas a empezar dando las indicaciones de que el anticristo sos parte del plan de preparación de la pista de aterrizaje del anticristo. En una de esas reuniones hasta besó como se besa en la boca. Y en una de esas reuniones se cerró la reunión y el Dalai Lama oró. Le pidió, en tello del Papa, le pidió, puede orar. Y él oró. Y él oró por la paz del mundo. Oh, casualidad, por la paz del mundo. Hermano, por favor, sus antenitas. Escuchen, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos, no mires el ombligo. Mirá alrededor. Mirá que Cristo viene pronto. Mirá que no juega Dios a los dados. El mensaje de Jesucristo es agresivo, hermano, ante todo este sistema religioso. El mensaje de Jesús, perdónenme la expresión, es agresivo, porque Él dice, no vas a poder llegar al Padre si no es por mí. Es agresivo en ese sentido. No, y es agresivo también cuando Él dice que miró y muchos le reclamaban, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, y parece agresivo cuando el Señor le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero hablamos lengua, hicimos esto, y yo me cambiaba bien para ir a la iglesia. No te conozco. Le pifiaste a la fe. Te encantaron. Fue un hechizo de fe. Cargá la cruz, te dice el Señor. Cargá mi cruz. No te hechices por un mensaje, no te hechices emocionalmente. Cargá realmente la cruz, no solamente un domingo, lunes, martes, con tu vecino, con tu marido, con tu esposa, con los hijos, con el trabajo. Eso es ser un cristiano. No es un momento de emoción nada más, ni sistemas religiosos. No hay un sistema religioso en esta tierra que te pueda acotar la vida y no seas libre. Sí que los hay, claro que yo sé que los hay. Pero esos son anticristianos, todos los sistemas religiosos. No importa la camiseta que vistan, son anticristianos. Porque Jesús te hizo libre. Y si Jesús te hizo libre, vos no podés acotarte a lo que te diga ningún documento de nadie firmado porque sea doctor en teología. No te importa. Porque Jesús te hizo libre. Y muchas veces nos atamos por palabras que nos dice alguien. Lo que pasa es que este es
una persona muy letrada. ¿Qué te importa si Dios te dice libre? Entonces estás atado muchas veces. Cuidado. ¿Cómo le llamó Pablo a esto? 2 Tesalonicenses 2:7, ahí cerquita. 2 Tesalonicenses 2:7. Él lo llamó de una forma interesante. Dice, ¿encontró? Tío, rápido, porque está ahí. Porque ya está en acción. ¿Cómo dice la Biblia? Ya está en acción. ¿Qué cosa? El misterio de la iniquidad. A ver, ¿qué es esto? En los últimos años, la clarividencia. ¿Sabe qué es eso? Los padres de la clarividencia han entrado en las iglesias. Los clarividentes. Personas que dicen ver cosas de parte de Dios y no ven jamás nada que sea de Dios. Porque lo que se ve de parte de Dios está siempre circunscripto con la palabra y es para edificación de la obra. Nunca, jamás va a ser ahí a tu casa y te va a decir, te voy a decir algo que Dios me dice, porque Dios me dice esto, ¿sabe qué? Eso muchos son parlanchines y son clarividentes y son cristianos. ¿Y saben llamar? ¿Saben cómo hoy? Hoy con el título de profeta. Hoy con el título de profeta. Cuando profeta, no hay más. Le guste o no le guste. Algunos que se hacen llamar profeta. Porque el último gran profeta, ni uno más se levantará. Era Juan el Bautista, le dijo el Señor Jesús. Me inclino ante sus palabras. Me inclino ante sus palabras. Y yo creo lo que dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, si de vez en cuando te gusta ese emocionalismo, vamos para tal iglesia porque tal profeta o la profeta tal, estás motivado por la carne. O vamos para allá porque, ¿saben qué? Cae oro del cielo. ¿Nunca lo pasó? ¿Escuchó por ahí? O vamos para aquella iglesia porque aceite sale de la mano, te transpira la mano. A ver, o hay muchas obras que son enemigos engañosas. No te olvides que es poderoso. Satanás es poderoso. Vos te pensás que cuando lo fue, ahí en el último momento, Jesús de su ayuno tiene la presencia misma de Satanás y él se pensaba que se plantó con la cola roja. No, él fue, se acercó y le habló ¿con qué? Con la palabra. Entonces, momento, si le habló con la palabra, vos y yo tenemos problemas. Porque él sabe mejor que vos y que yo la palabra. Porque si él tuvo el tupé de al mismo Dios hecho carne, enfrentarlo con la palabra, ¿a vos te va a ese precio? No, a mí tampoco. Entonces, nunca creas que te la sabés toda. Andá en la palabra, viví en la palabra, estate en la palabra, consumí la palabra, dejate ver novelas que te hacen perder el tiempo, estate en la palabra. Vas a ver después que tu cabeza no va a andar pensando en cosas que no son. Estate en la palabra, vas a darte cuenta de que, yo quiero sentir de parte de Dios, quiero sentir. Anda a la palabra, vas a ver cómo te cachetea, vas a sentir. Anda a la palabra. Estate en la palabra. Hubo dos hombres muy conocidos. Nostradamus fue uno de ellos. Un clarividente tremendo. Tremendo. Alguno quizás escuchó. Nostradamus predijo su propia muerte incluso. Predijo muchas cosas. Se cumplieron. Se cumplieron. Y otro, Edgar Cayce. Edgar Cayce fue hasta 1945, murió. Pero él predijo la guerra mundial número 1, la número 2 y muchas predicciones. Incluso hay un instituto de él en Estados Unidos que los que salen de ahí es como salir de Harvard. Los clarividentes. Muchos cristianos consumen las gotas de la clarividencia de esa gente. Muchos cristianos que en vez de leer la palabra ven cosas. Ven. Y todas sus cosas ven. Ojo, hermano. Ojo. Atención, es una alerta lo que estoy diciendo. No estoy en contra de las visiones de Dios. Pero sepa Dios poner discernimiento a cuando es una visión de Dios. Sepa Dios dar el discernimiento. Si no, perdóneme lo que voy a decir, pero coma menos. Coma menos. Versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? 2:9. Dice, está ahí conmigo, terminamos el 8. Y él, a su vez, y entonces se manifestó aquel inicuo en quien el Señor, no, estoy mal.
Segunda 2:9. ¿Sí? ¿Está bien? 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios. Es decir, este hombre inicuo hará cosas, prodigios. Estos prodigios son cosas extrañas. Y hoy cosas pasan. Usted puede ver, seguramente lo ve, no le estoy diciendo ninguna novedad. Ve por internet muchas cosas. Y muchas, pero ¿cómo puede ser que las cosas sucedan? Que veo milagros. Porque va a haber un poder engañoso, hermano. Va a haber un poder engañoso. Y muchos irán detrás de eso, de esas señales. Y nosotros tenemos que estar alertas de que estas cosas, estos poderes, porque dicen mentiroso, ¿no? Mire su Biblia. Versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Pero, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser, ¿qué? Salvos. Es decir, que nosotros podemos ser engañados si no tenemos en claro lo que estamos creyendo. Avanzo. Esa bestia, capítulo 13. Esa bestia no es tu marido. La bestia que vamos a hablar ahora está en Apocalipsis 13. Y si tu marido es una bestia, habla por tu marido. Ni una mecha. No quieren mandarlo a frente. 13. Capítulo 13. Versículo 12. ¿Lo tiene? Una vez escuché, algunos estuvieron presentes, pero bueno, que alguien predicó esto acá. Versículo 12, capítulo 13, versículo 12 dice, y ejerce toda, ¿está ahí? ¿Amén? Y ejerce toda la autoridad, ¿qué cosa? De la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores, dice, y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Lea bien. Cuya herida mortal fue sanada. Acá estamos frente a la bestia que es el anticristo, propiamente. El anticristo. Nosotros estamos preparándonos para recibir a Cristo cuando venga en gloria. Pero hay muchos que están preparándose para recibir al anticristo. Incluso ya se abrieron varias iglesias en los Estados Unidos de satanismo. ¿Usted cree que esto no está sucediendo, hermano? ¿Usted cree que acá alrededor nuestro no tenemos esta oposición contra nuestra fe? No contra tu vida exactamente, contra nuestra fe. Y estamos siendo presionados espiritualmente. Y nos empezamos a desviar de lo que es el centro de la voluntad de Dios. Y nos olvidamos que el poder ese aún está en actividad hoy. La trilogía satánica, permítame decirle, que es el dragón, la bestia y el falso profeta. Así, de tan imitador como Trinidad, como la Trinidad, el diablo lo imita desde el principio. El dragón, la bestia y el falso profeta. Todos estos vendrán. Gracias a Dios nosotros tenemos que saberlo, pero no vamos a participar. Amén. No me asuste. No vamos a participar. Apocalipsis 16, ahí cerquita, versículo 13, 16-13, fíjese. Él dice, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice, y vi salir de la boca, fíjese lo que dice, de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. ¿Escuchó? 3 personas, ¿sí? La trilogía. La Trinidad satánica, 3 personalidades. ¿Qué cosa? Vio salir 3 espíritus. ¿Qué dice su Biblia? 3 espíritus inmundos. ¿En manera de qué? De ranas. ¿Qué? Son 3 oficios diferentes. Hoy por hoy estamos viviendo en tiempos en que estamos dentro de las iglesias celebrando a Dios 3 veces cada día. ¿Por qué? Porque no es cristocéntrica la palabra. Porque se apartan en realidad del mensaje que tienen que dar
Y nosotros como cristianos nos olvidamos de que tenemos que ser cristocéntricos. Y empezamos a querer escuchar y querer ir a escuchar con nuestros oídos que sí, Dios prospera, sí, Dios sana, sí, Dios... Y todo eso está primero en nuestra mentalidad cristiana. Hermanos, cuidado, porque ante todo Dios salva. Dios salva. Y si Dios salva, lo demás todo vendrá por añadidura. Pero Dios te tiene que salvar. Y mi preocupación al dar un mensaje desde el púlpito es que entiendas que Dios te ama y Dios quiere salvar tu alma. Yo no sé, porque soy un ser humano, pero si en el corazón de Dios está en su voluntad arreglar tu matrimonio, arreglar tu problema que tengas cardíaco, tu problema que tengas con varices, tu problema que tengas con, no sé, un cáncer, un problema que no sea solucionable porque la medicina no lo sé, solo Dios. Yo creo en un Dios de milagros, pero creo en un Dios que hace el milagro más maravilloso de todos, que es sacarnos de la muerte a la vida eterna. Y ese es el mensaje más glorioso. Y nos olvidamos de eso. No, yo quiero llenarme de que Dios me prospere. Yo quiero, sí, hermano, laburá. Dije griego, alguno que casó. Sí, pero está difícil, pastor, no me diga. ¿Qué te pensás dónde vivo yo? ¿Sí? Estamos, vamos y venimos, Argentina es así. Y el pueblo de Dios fue más bendecido en la hiperinflación, para los chicos que no saben, pero los que sí sabemos, en la hiperinflación, en los momentos más difíciles, el pueblo de Dios fue más próspero que nunca, porque le creyó a las promesas de Dios. Y en eso tenemos que confiar, no cualquier cosita, ¡ay! Enseguida te tiemblan las patitas como Bambi. Hermano, ¿y dónde está tu fe? Y es ahí donde te tenés que empezar a evaluar de que ¿soy salvo? ¿Soy salva? No pongo duda en eso. Solamente que vos hagas una retrospección. ¿Soy salvo? Y eso es lo más lindo que hay. Entonces cuando yo te digo poné cara de salvo, no es esa cara. Cara de salvo es, no tengo un mango, pastor, pero mire cómo estoy. Estoy gozoso. ¿Por qué? Porque Dios me salvó. No se me solucionó mi problema con mi matrimonio y con mis hijos. Ay, no saben, problema. Pero Dios me salvó. Y no lo vivimos así. Quizás me tires una sonrisa hoy, pero mañana se te apague. A mí no me importa la sonrisa que puedas darme a mí o yo te dé a vos, pero vamos a pasar por pruebas. Y ahí es donde tenemos que decirle, Señor, aunque no se me dibuje una sonrisa, mi corazón tiene gozo. Porque sé que esta leve tribulación no puede apagar el más peso enorme de gloria que tengo en mi corazón, que sé que tú vas a cumplir tu palabra a mí. Lo sé. Lloro, lo sé. Sé, saber esperar que al final, aunque no se arregle, no está haciendo como yo quiero, está haciendo como Él quiere. Entonces déjalo que pase. Déjalo que Él haga como Él quiere. A veces esperar, ¿nos gusta esperar? Bueno, déjenlo ahí. No nos gusta esperar. Quiero resumir, me voy a saltear un punto, para decirle que el diablo, el enemigo, será homosexual. ¿Qué está diciendo bastante? Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Daniel y Apocalipsis se dan la mano para aquellos que saben de escatología. Daniel y Apocalipsis se dan la mano, muchos textos, porque son apocalípticos. Pero no estamos para eso en el púlpito. Solamente para darle un versículo. 11:37. ¿Encontró? ¿Qué dice ahí? Dice, del Dios de sus padres no hará caso. No podemos leer el contexto, pero está hablando del anticristo. Del Dios de sus padres no hará caso. Coma, espere ahí. Abraham, Isaac, Jacob. Estamos hablando del pueblo judío. Él va a hacer caso omiso de la fe. Abraham, Isaac, Jacob, del pueblo escogido de Dios. Va a hacer caso omiso. No lo va a tomar en cuenta. Coma, sigue.
ni del amor de las mujeres. En el original dice otra cosa, no tendrá ningún tipo de apetito sexual porque tendrá un desvío sexual. Lo dice en el original. Te voy a decir, ¿me está parloteando? No. Me tomé mucho tiempo para buscarlo. Y obviamente con todo el orden que tiene que tener el mundo tiene que ser homosexual. Porque tiene que estar con el LGTB, ahora el LGTBI. Tiene que estar de acuerdo con todo el orden que se está. Muchos presidentes han dicho, no desde sus púlpitos, desde sus escenarios, el nuevo orden mundial. La primera vez que yo lo escuché fue a Bush diciendo eso. El nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial, hermano, el nuevo orden mundial está en la Biblia. Y es bíblico y se está dando. Y esa persona va a tener un sesgo, una inclinación, la cual no va a tener ningún tipo de apetito, pero seguramente va a ser una persona súper inteligente para poder amarrarlos a todos, unirlos y hacer un ecumenismo, y que la iglesia diga amén, 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 y vaya detrás de él. Y muchos que van detrás de él hoy, diciendo amén, 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 pactos. Pacte con el Señor. Eso sabe que es anticristo. Pactos del Señor son anticristo. Dios no pacta con vos. No tiene nada. Vos y yo no tenemos nada que a Él le interese pactar. ¿Escuchaste? Cuando vos encuentres en esto que tenés ahí, sobre tus rodillas, que diga que Dios hace un pacto con vos y conmigo, tráelo. No existe en la Biblia y eso es anticristo. Ese mensaje está contra la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es eso? Para engrosar los bolsillos de muchos. Y es una vergüenza para los cristianos, que los que están en la vidriera terminen robando la fe y la lana. Es una vergüenza. Y eso es el principio de dolores. ¿Escuchó? Eso es el principio de dolores. Por eso vos, que sos un cristiano genuino, una cristiana genuina, amá y abrazá la santidad de Dios en su palabra. Y mirá su palabra. ¿Y sabe qué? Juzgá, pesá los espíritus, las personas que hablan, no los espíritus porque no puedes pensarlo, sino que las personas que predican, si son de Dios. No te comas un sapo. No te comas un sapo. Mirá si está dentro de la palabra de Dios. Y si no sabes cómo mirar, empezá a escudriñar su palabra, porque sus palabras son espíritu y son vida. Eso es lo que dijo el Señor. Tenemos que zambullirnos en su palabra para poder resistir las acechanzas del enemigo. Y van a ser muchas. Y lo son hoy. Y hoy estamos atestados del trueque. Yo lo digo siempre así, de esa forma. El trueque, yo le doy y él me da. No. Dios ya dio su vida. Hola, dio su vida. Él dio su vida y dio gracia. Y la gracia de Dios está aún activa. Y su gracia es sobreabunda. Sobreabunda su gracia. Su amor, sus características, sus cualidades, sus atributos, sus propiedades, como quiera llamarlo, eso abunda. No alcanza con eso, pastor. Tenemos que ir a buscar otra cosa. No vayas por las iglesias buscando lo que no sea de Dios. Busca lo que sea de Dios. Y Dios te va a iluminar en su palabra y en la convicción en tu corazón de que estás arraigado firmes en Él y no en un hombre. Porque van a venir muchos falsos profetas. Y lo bueno que tenemos que tener es tener un buen sensor. ¿Cómo puedo censarlo? Veo mucho. No puedo estar desactualizado. Veo mucho y me agarra ira santa. Y mi señora, gracias a Dios que ella tiene unas esposas mágicas que llaman no escriban. Sí, hermano, está plagada la fe, como interrumpe realmente para que llegue el verdadero mensaje de la cruz y de Jesús. Nos olvidamos de llamarle pecado como lo que es pecado. Los púlpitos no hablan de eso. No habla de pecado, que se me va la gente. El pecado te aparta de Dios. El pecado te aparta de Dios. Hola, el pecado me aparta de Dios.
Si yo no soy una persona que va a Él y le pide perdón y me confieso ante el Señor, yo tengo a un abogado, ¿vos? Tenemos abogado, y ese abogado lo tenemos trabajando, ¿no? Está trabajando por nosotros, está abogando por nosotros, y Él con su sangre nos mira al Padre y dice, no, esta es la sangre de mi hijo, no puedo tocar. Pero ¿sabe qué pasa con los que no conocen al Señor? Están a tiempo, todo este grupo que estamos acá, de poder rescatar almas del diablo, del infierno, porque ellos no lo van a tocar, ya lo tienen. El problema es con vos, conmigo. Él quiere que vos y yo pisemos el palito. ¿Sabe dónde? Acá, en tu conocimiento de Dios. En eso quiere que peque primero. No pasa nada. No va a venir. No va a venir así. No va a mostrarse feo, como lo muestran las películas. No. Es precioso. El pecado hace que las cosas sean lindas. ¿O no? Nadie dice nada. Sí. Es lo más lindo el pecado. No, yo soy santo, pastor. Sí. Tenemos una vida en proceso de santidad. Pero si sacamos una foto hoy, ¿cuán santos sos hoy? ¿Sos más santo que ayer? ¿Vas a ser hoy, mañana más santo que hoy? Pues Dios quiere que todos los días seas santo, porque sin dar los diezmos nadie verá al Señor, dice la Biblia, ¿no? Dice así. Sin venir un domingo, nadie ve al Señor. No, nadie ve al Señor. Sin tocar la música, nadie ve al Señor. Sin tener corbata, nadie ve al Señor. No dice así, sin santidad. Sin santidad, nadie ve al Señor. No, ahorita me la vienen contando desde que conozco al Señor. Sí, bueno, sé santo. No cambió el mensaje. No cambió el mensaje. Sé santo. Abrazá la santidad con felicidad para que Dios vea que vos abrazás la cruz con integridad. Con integridad. Abrazás la cruz con integridad. Y la cruz se va poniendo con el tiempo, ¿sabe cómo? Más pesada. Más pesada. Si la cruz no te pesa y no te incomoda, como te incomoda este libro, creo que muchos andan con el celularcito, porque es más fácil. Carga algo que te pese, que te identifique. Esto no es nada, hermano. Hay hombres y mujeres de Dios que dieron su vida para que esta Biblia tenga hoy vos en tu mano. Dieron su vida. No, pero yo no puedo. Bueno, esta es la noche en la que vos tenés que tomar una decisión. Esta es la noche en la que vos tenés que tomar una decisión en cuanto a, Señor, yo quiero identificar bien cuáles son aquellos anticristos que muchas veces vienen a mi cabeza. Son muchos hermanos, No tenés que buscarlo en un manda. Ojo, muchos son aquellos que se hacen llamar hermanos. Identificar que lo que dicen de los púlpitos no es tan bíblico como lo dicen, sino es más, ¿sabe qué es? Folclore cristiano. El folclore, sí, el folclore es la usanza, la tradición cristiana. Ser tradicionales, somos tan tradicionalismo. Tenemos tanto tradicionalismo que primero está la tradición y después la Biblia. Si está en la Biblia, bien, y si no está, tradición le meto. Sí, la tradición. ¿Y sabe qué? La tradición es anticristiana. La tradición es del diablo. Ni una menos, pero la tradición es del diablo. No seas tradicionalista. No importa lo que vos lleves puesto en tu ropa. No importa cómo vos te vistas. No importa eso. Tenés que ser con decoro desde ya. Pero eso no te va a acercar a Dios. Jamás. No seas un puritano. Sé un hijo de Dios. Lavado, comprado con la sangre del Cordero. Amén. Ponete de pie, por favor. Vamos a orar a Dios.